vida de pruebas. Así se puede llamar la vida de Jacob. Realmente esto aplica para los cristianos también, aunque no siempre nosotros comprendemos los propósitos de Dios para nosotros y lo que es la vida en sí, aún la vida cristiana. Jacob heredó el legado de su padre y de su abuelo, que recibirían bendición ciertamente, pero serían bendición a otros. Es más, Dios al mismo Abraham le dijo, pero ten por cierto que tu descendencia va a vivir como esclava 400 años. Bueno, eso habla de pruebas. Abraham tuvo sus pruebas, como lo tuvo Isaac, y Jacob también. Como tú y yo, si nos presentamos como cristianos, las tendremos también. Génesis 37, del 1 al 4, dice de la siguiente manera. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de la edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a Jacob, su padre, la mala fama de ellos. Llamaba Jacob a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Sin contar Padán Aram, que es a donde fue a buscar mujer para casarse Jacob, este habitó en Canaán. Es una tierra extensa donde habitaron diversos pueblos. Canaán es un territorio extenso. Vivió, por ejemplo, en Betel, en Sucot, en Berseba, en Hebrón, un tiempo en Gerar, Jacob e Isaac, Abraham e Isaac. Jacob amaba a José de una manera diferente porque fue hijo de su amada esposa Raquel, además de que lo había tenido en su vejez. Lo amaba más que a los otros hijos. Al parecer también había diferencia cómo veía Jacob, no solo a José, sino a los otros hijos. O sea, veía diferente a José y a Benjamín que como veía a los hijos de las criadas. Así son mencionados los hijos de Bilha y de Silpa en este pasaje, que por cierto tenían fama de no muy buenos. En ocasiones andaban juntos apacentando el ganado de su padre. José andaba con ellos, pero en calidad de inspector y de informador de su padre. Benjamín, como era el más pequeño, era muy jovencito, se quedaba en casa. En una ocasión Jacob envió a sus hijos a pastar el ganado desde Hebrón hasta Siquem, que son casi 80 kilómetros de distancia de Hebrón. Cuando José fue a buscarlos por mandato de su padre, se encontró con la noticia de que ya se habían desplazado más al norte, a un lugar que se llama Dotán, que está todavía otros 80 kilómetros aproximadamente más hacia el norte. Aparentemente ahora andaban todos los hijos de Jacob, menos Benjamín y José, que fue a buscarlos posteriormente. Los hijos de Jacob, viendo que José se acercaba hacia ellos, vieron la oportunidad de tomar venganza de cómo veía padre diferente a ellos, cómo el amor era diferente. Entonces quisieron tomar venganza y vaya que lo hicieron. Conocemos la historia de José. Sus hermanos estuvieron a punto de darle muerte. Por ahí Judá, Rubén se interpusieron y aunque lograron impedir que lo mataran, no lograron impedir que lo vendieran como esclavo, se deshicieran de él y que hicieran creerle a su padre que había muerto. Rubén y Judá, pues no fueron capaces de impedirlo. No solo eso, sino siguieron ocultando la verdad a ojos del padre. Jacob pasó por la prueba de creer muerto a José. Vivió triste, vivió este luto por muchos años. Tal vez nunca se repuso hasta que lo vio nuevamente ya vivo.
pero sufrió muchos años y sus hijos no se compadecieron de él. Aunque Jacob, o sea Israel, es el padre del pueblo de Dios, no quiere decir que fuera perfecto o que fuera muy bueno. Así como Dios trató con Abraham, porque Abraham, con todo y que es el padre de la fe, era carne, era ser humano, carne y hueso. Lo mismo Dios tuvo que tratar con Isaac y con Jacob aún más. Que por cierto Jacob es el tipo del cristiano. Bueno, hemos comentado el trato de Dios y proceso de transformación que Dios obró en su persona y en su vida. Jacob, al parecer, está pagando el desapego que tuvo con sus hijos. Sus hijos, al tomar venganza de su hermano, en realidad también están tomando venganza de su padre. Está recogiendo los frutos del desapego que tuvo con ellos o del amor diferente que dirigió hacia ellos. Dios nos muestra la importancia del temor de Dios y la educación a los hijos, que sea sin diferencia entre unos y otros. Los padres debemos tener sabiduría en el trato de los hijos, cuando son varios, pero si hay medios hermanos, hijos adoptados, aún más hace falta la sabiduría. Dios reveló sus propósitos a los patriarcas. Hizo un pacto con Abraham y lo ratificó a Isaac y luego a Jacob. Este Jacob ha aprendido muchas cosas. Él es, digamos, una nueva criatura, pero todavía tiene muchas cosas que Dios tiene que quitar a fin de usarlo para bendición a muchos. Algunas que Dios le quiso quitar, le provocaron dolor. Como a ti y a mí. Cuando Dios nos quita algo que nos estorba, generalmente provoca dolor. Nos cuesta trabajo desprendernos aún de lo que nos hace daño. En nuestra poca sabiduría, comparada con la de Dios, valoramos cosas que no son útiles o que nos hacen daño. Dios tiene que tratar con nosotros entonces. El cristiano se duele muchas veces de lo que le sucede, de las pruebas, de las luchas, de las aflicciones. Muchos se resienten con Dios por lo que les pasa. Cuando menos se enfrían o a veces se apartan de la iglesia porque no comprenden, no aprueban lo que les ha pasado, como que no lo aceptan, como si estuvieran reclamándole a Dios, como si a Dios les faltara sabiduría o amor. Los hijos de Dios recibimos 3 cosas, creo yo, invariablemente, de parte de Dios. 1, recibimos bendición. Otra cosa, recibimos trato de Dios para probar, para transformar, que incluye pruebas. Y lo otro, Dios nos usa para bendición. Al menos es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Jacob tuvo estas 3 cosas. Mira lo que dice Gálatas 3:7. Saber, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Dice Pablo que nosotros somos hijos de Abraham. Estamos bajo el pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Bendecirnos y usarnos para bendición. De esta manera nos encontramos en la vida cada día. Para ello Dios tiene que transformarnos, formarnos. Somos dados a pensar en las promesas de Dios como buenas, pero no pensamos tanto en los mandamientos. Alguien ha dicho, yo no lo he comprobado literalmente, que hay 613 mandamientos en el Pentateuco, en la Torá, y que hay más de 7000 bendiciones en toda la Biblia. Bueno, pensamos y esperamos que Dios nos bendiga. Aceptamos las bendiciones, aceptamos la promesa de Abraham. Te voy a bendecir, voy a hacer un pueblo grande de ti y vas a ser bendición. Pero no siempre pensamos
o dedicamos tiempo para buscar de qué manera Dios me quiere usar para bendición? Es algo importante. Creo yo que ese es el fin, el propósito. El fin no es que Dios se fije en mí para amarme. El propósito es que Dios ama al mundo y quiere su salvación. Y para eso usa a algunos para llevar esa bendición al pueblo, al mundo. Es para eso que Dios escogió a Abraham, para ser un pueblo que fuese bendición, no simplemente para bendecirlo. Algunos años después de que José fuera vendido por sus hermanos, sucedió algo muy interesante, muy importante. Y aquí vemos que Dios probó a José también, y después de todas estas pruebas vino que José fue bendición para muchos. Génesis capítulo 42, párrafo 1, dice así: viendo Jacob que en Egipto había alimentos, fue en tiempo que había escasez en la tierra de Canaán. Entonces Jacob les dice a sus hijos: ¿por qué se están mirando unos a los otros? He aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los hermanos de José a comprar grano en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán, en toda la extensión del territorio. Solo envió a 10 de sus hijos Jacob. No quiso exponer a su hijo menor. Que si Jacob amaba de manera especial a José, más aún a Benjamín. Bueno, era hijo de Raquel. No lo quiso exponer a un peligro. Si llegaran a morir los hijos de Lea, bueno. Y de las criadas, bueno, ya ni modo. Pero no quiso exponer a su hijo pequeño, que tuvo con Raquel. 2 hijos tuvo con Raquel, su amada, y no quiso perder al único que le quedaba, después que creía que ya había perdido a uno, a José. Es muy interesante la vida de José en Egipto. Los capítulos 39, 40 y 41 nos lo describen con muchos detalles, y realmente que fue un personaje muy probado por Dios, así como fue muy usado. No cabe duda que Dios lo preparó desde mucho antes de su estancia en Egipto. Recordemos que le había dado sueños que él tuvo, que cuando los refirió a sus padres y a sus hermanos, fue rechazado por ellos. Dios usó y bendijo a José, no solo en lo físico, también en lo espiritual. José no solo fue bendición para su pueblo, fue bendición para Egipto también. Dios lo bendijo y fue bendición para su familia, para Egipto y para todos los pueblos que formaban parte, que tenían relación con el imperio egipcio. Es triste que muchos cristianos se creen y se llaman a sí mismos como consentidos de Dios. Bueno, ciertamente Dios nos bendice a veces mucho, y tal vez pudiéramos sentirnos: Dios me consiente. Dios no tiene consentidos. Dios simplemente nos bendice, y nos bendice a todos sus hijos, pero quiere usarnos para bendición. ¿Qué podemos decir de José? Bueno, era consentido de su padre. Lo podemos imaginar con su túnica de colores, lo podemos imaginar a su edad, se sentía tan bonito, y luego esos sueños tan bonitos que tuvo, en que todo mundo le rendía pleitesía. Bueno, cambió su vida. Vivió como esclavo, vivió como preso, vivió como sirviente. Pasaron muchas cosas. Pero Dios estaba con José, dice la palabra, y lo estaba preparando para usarlo para bendición a todo este mundo en torno a Egipto. Y es la pregunta que otra vez digo: qué importante es que nos la hagamos, la pregunta: ¿cómo quiere Dios que sea bendición a otros? Bueno,
Sucede que entonces llegaron los hermanos de José a Egipto a comprar grano, y como eran extranjeros tal vez no solamente los atendieron, sino que lo condujeron directamente a José, su hermano, al cual ellos creían pues ya tal vez muerto o esclavo todavía por algún lugar. Pero José los reconoció. Ellos era difícil que los reconocieran. José trató de indagar acerca de la familia, cómo les había ido, y acerca de su padre. Bueno, los hizo pasar por apuros para enterarse de manera que ellos no se dieran cuenta. Y de una manera, de una y de otra manera le hizo para buscar información de ellos. Los hizo pasar por apuros y como si fueran espías, los trató y los amenazó con encarcelarlos. Bueno, parece ser que en la prueba hubo arrepentimiento de ellos. De hecho, estuvieron encarcelados algunos días. Dice Génesis 42, 21. Y decían el uno al otro, estando ahí, en calidad de presos, detenidos: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. José los hizo pasar por pruebas y apuros, pero era Dios el que los estaba haciendo pasar por pruebas. Sucede que les dice José: bueno, ustedes son espías, si quieren comprobarme que no lo son, vayan por su hermano que ustedes dicen que tienen y tráiganlo, a ver si es cierto que todo lo que me han dicho. Les dice: miren, yo temo a Dios, váyanse todos. Estaban en la cárcel todos, pero les dice: váyanse todos, nada más quédese uno. Y escogió a Simeón, uno de los primeros hijos, creo que es después de Rubén, el segundo, que se quede él, y vayan ustedes y traigan a su hermano menor. Hasta entonces dejo que se vaya Simeón con ustedes. Los hijos de Jacob regresaron y pusieron al corriente a su padre de cómo estaba la situación. Fue muy duro para Jacob. Qué bueno que regresaron con trigo sus hijos, pero no regresó Simeón. Y había una situación ahí difícil de enfrentar. Jacob no pudo decidir hacerlo conducente a resolver su problema, su situación. Se quedó en stand-by. ¿Hasta cuándo? Hasta que se acabó el trigo. Y les dice a sus hijos: bueno, vayan otra vez más. Génesis 43, 8 dice que Judá recordó a Jacob cuál era la situación. Judá dijo a Israel su padre: envía a Benjamín conmigo. Si quieres que vayamos a Egipto de nuevo, tiene que venir Benjamín con nosotros. Yo me hago responsable. Nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Bueno, Dios dio la oportunidad a Jacob de pensar en toda su familia. Necesitaban el trigo de Egipto para no morir. No había escasez, había faltado agua por años ahí en toda la tierra de Canaán. Y ahora era el momento de pensar en todos. Ya estuvo esperando Jacob para tomar esta decisión, pero ya se acabó la comida. Es necesario comprar más. Génesis 43:11 nos dice la reacción de Jacob. Entonces Israel, su padre, le contestó a Judá: pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos, y llevad a aquel varón un presente. Tomad también, dice el párrafo 13, a vuestro hermano y levantaos. Llévense a Benjamín. Volved a aquel varón, y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Es muy diferente la actitud de Jacob. Ahora Jacob está pensando en toda la familia, en todo el grupo familiar, en toda la tribu.
Y no solamente en sus predilectos, en sus preferidos. Está pensando en todos y bajo el riesgo de perder, como perdió a José, también a Benjamín. Qué importante es ir a los hechos, hacer lo que debemos hacer, aunque sea riesgoso, y desde luego hacerlo en el nombre de Dios. Dijo Jacob que Dios omnipotente tenga misericordia de ustedes. Y bueno, si tengo que seguir perdiendo como padre, que así sea. Vemos a Jacob dispuesto a perder al único hijo que le quedaba de Raquel, a Benjamín. Ahora pensó, tal vez por primera vez, en todos sus hijos por igual. Hijos y nietos, ya tenía nietos. ¿Cuántas cosas pasaron por la mente de Jacob antes de llegar a esa decisión? Hay veces que a nosotros nos cuesta trabajo tomar algunas decisiones, pero las tenemos que tomar. Por fin, Benjamín es llevado a José. José siguió probándolos. No se limitó a decir, qué bueno, fíjense que yo soy hermano de todos ustedes y me da gusto que todos estemos nuevamente reunidos. No, hizo pasar a José, a Benjamín, como ladrón. Mandó a uno de sus criados que ocultara una de sus copas en el saco de Benjamín y después los alcanzaron y los exhibieron. Estuvieron en tremendos apuros los hijos de Jacob. Dijeron, Génesis 44:16, Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Así le dijeron a José, que no lo habían conocido todavía. O sea, primeramente habían reconocido su falta estando ellos, pero ya estando ahí ante José y acusándolos de ladrón, dice, pues, Dios ha hallado la maldad de tus siervos. O sea, tenemos que reconocer que hemos obrado mal. Algo hemos hecho mal y ahorita estamos pagando las consecuencias. Siguieron reconociendo sus pecados. Bueno, Judá pidió a José que le permitiera quedarse en el lugar de Benjamín como su siervo, porque bueno, José había dicho, pues esto está muy mal. Se va a quedar como preso Benjamín por ladrón. Ahí entró Judá dispuesto a sacrificarse. Vemos uno de los hijos de Lea dispuestos a ocupar el lugar de Benjamín, cosa que antes pues no podrían haber hecho nada en favor de José. Ahora en favor de Benjamín sí están dispuestos a hacerlo. Vemos que Dios está obrando en ellos, en su pueblo. Era tal la congoja de sus hermanos que José no resistió. Prefirió retirarse a una habitación al lado ahí para llorar. Ya después se lavó la cara y se presentó nuevamente ante ellos y les dijo, yo soy su hermano José. Podemos imaginar la expresión en la cara de ellos, la congoja, cómo se sentían ahí. Bueno, él les dice a sus hermanos, Génesis 45:5. Creo yo que José desde aquel entonces pudo entender lo que nos dice la palabra de Dios. Dad gracias en todo. Les dice José a sus hermanos, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José podía ver hacia atrás todas sus experiencias, estar agradecido con Dios, y al ver a su familia tuvo tremendo gozo, y ahora aquí les revela y les dice, no se acongojen, ya no pasen penas, Dios me ha bendecido y me ha usado para bendición. Y yo estoy contento con estos propósitos cumplidos de Dios. Bueno, les dijo, traigan a mi padre. Díganle que venga a vivir aquí, que ya no sufra ya la escasez que estamos pasando, porque todavía faltan algunos años.
Entonces envió carros cargados con ropa, con alimentos, con presentes, y para que estuvieran allá en el camino, les fuera bien, estuvieran un tiempecito de reposo en Canaán y luego regresaran. No fue una cosa de creer hacia la primera, no lo podía creer Jacob. Su hijo vivo, su hijo bendecido y bendiciéndolos de esta manera. Bueno, Génesis 45:28 nos dice, por fin, cuando ya termina de aceptar la tremenda y bonita realidad, Jacob dice así: basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Eso de basta es, bueno, ya no me digan nada. Jacob, basta ya. Tu incredulidad, tu incertidumbre, tu duda, tu temor, ya. Acepta lo que Dios ha hecho. Mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Bueno, Jacob vino a Egipto con sus hijos y sus nietos, trajo su ganado, sus siervos y habitaron en Gosén, que es la región del delta del río Nilo. Por cierto, unas tierras fabulosas para la ganadería, cosa que rehusaban los egipcios a dedicarse, de manera que quisieron bendecir a la familia de José, y por otro lado les dieron una tierra muy buena para la familia de José, para Jacob y su familia, y que ellos no apetecían tanto. Ellos tenían otras buenas tierras también. Génesis 47, allí vemos a Israel, o sea Jacob, con toda su familia en Egipto. Bueno, pero hay algo maravilloso que encontramos en Génesis 47:10. Jacob bien ubicado. Dios lo transformó, lo preparó, lo hizo pasar por muchas experiencias. Perdió a uno de sus hijos amados y el otro estuvo pensando él que estaba arriesgándose a perderlo, y ahora sucede que ahí están todos sus hermanos. Ahí está Jacob, aquel con quien Dios hizo pacto, recibió el legado de Isaac y de Abraham. Jacob se ubica en su lugar. No es un viejito de quien Faraón tuvo misericordia y bueno, le dio limosna. Jacob es un hijo de Dios, es un siervo de Dios que Dios quiere usar para bendición. Y bueno, lo hizo ser bendición. Jacob fue bendición para Egipto y para Faraón a través de su hijo José. Ahora, bien ubicado, Jacob dice así, Génesis 47:10. Y Jacob bendijo a Faraón, y salió de la presencia de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Y bueno, aquí dice el párrafo 10 que Jacob bendijo a Faraón, pero ya antes también lo bendijo, cuando se presentó a él, cuando comenzó a hablar lo que Faraón le preguntaba. Ya para despedirse de Faraón, lo volvió a bendecir. Bueno, aquí solamente dice que lo bendijo, no nos dice con qué palabras lo bendijo. Esa bendición fue bendición con un propósito. Dios está bendiciendo aquí a Faraón. ¿De qué manera? Pues no es nada más decirle Dios te bendiga. Es dejar herencia espiritual para Faraón, para su familia, para su pueblo. Bendición que duró algunos años. ¿Cuántos? Tal vez 30, no sé. La Biblia no nos dice exactamente. Cambió la situación después. Pero aquí está el punto, es que Dios usa a Jacob, ahora lo bendice directamente, como había usado a José para bendición, ahora usa a Jacob para bendición. Sale de la presencia de Faraón y se establecen en lo mejor de Egipto para criar ganado. Termino nuevamente con lo que dije hace un momento. Dios al cristiano le da 3 cosas. Lo bendice, lo prueba para transformarlo y lo usa para bendición. Ojalá que sea tu anhelo y el mío. Señor, úsame para bendición. ¿Cómo quieres que yo sea bendición a otros? Dios te bendiga. Síguenos viendo a través de Extensión Ministerios Filadelfia. Suscríbete,
Si te gustó la meditación, dale like y sobre todo que te guste leer la palabra. Yo te invito a que sigas con nosotros. Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve.